porque esta sociedad ha perdido la capacidad de escuchar. Se oye. Sois espectadores de televisión. Hay que empezar a escuchar y a entender. Esta es una sociedad que se basa en castas parasitarias, en gente que parasita. Está la casta parasitaria política, en la que están todos: el PP, Esperanza Aguirre, Rita Barberá, Francisco Sanz, todos, Rosa Díez, todos, porque todos se financian del contribuyente. Son cuestiones de modelo, no de las personas. Está la casta financiera. ¿Por qué ha habido que dar dinero a los bancos? ¿Por qué se lo ha dado Obama? ¿Por qué se lo ha dado todo el mundo? Porque los bancos financian a los políticos, a los partidos, y se lo ponen en las cuentas corrientes. Entonces, su avaricia la hacen con el contribuyente. Como dije ayer, cualquiera puede entender. 9.000 millones para Caja Castilla-La Mancha. Resulta que hay que subir los impuestos para conseguir 15.000 millones. Pues coño, habéis dejado quebrar Caja Castilla-La Mancha. ¿Por qué no se deja quebrar? Porque está toda la corrupción ahí y no tiene que salir. ¿Cómo hacían el negocio del aeropuerto de Ciudad Real? Nadie ponía un euro, todo con préstamos de la Caja. Si quiebra, como quebró esa estupidez, nadie pierde dinero. Si se hace el negocio, se gana. Y aunque se pierda, se gana dinero, porque colocas a todos los familiares en los puestos de responsabilidad mientras tantos cobran y sacan del Consejo de Administración. Y todos los partidos se financian irregularmente, el PP y el PSOE. Todos. Camps, Rajoy, Zapatero, todos se financian de las cajas. A todos les interesa pillar de las cajas. Y a todos les interesa pillar de los contribuyentes. Luego está la casta parasitaria mediática, la de los medios de comunicación. Todos. No hago ninguna excepción. Ni Intereconomía. No hago ninguna excepción. Todos van a pillar de su partido político de referencia con cargo al contribuyente. Y el contribuyente somos nosotros. Y se trata de tenernos entretenidos. Se trata de que muráis en casa mandando el último SMS al gato al agua diciendo que estáis a favor del derecho a la vida. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, ¿esta gente qué hace? Depredar. Vivir parasitariamente. Podéis mirar la lista de la Generalitat Valenciana. A ver, todos los del PP. Están todas las familias colocadas. Todas las familias. Podéis ver familias enteras. Están los Pajín, pero están los Fabra también. Está todo el mundo. Ya nacen con un ministerio bajo el brazo, con un puesto de diputado, con una concejalía, con todo, nacen con todo. Vosotros solo tenéis que votar cada 4 años y hacer el idiota. De eso se trata. Esto funcionaría. Mira qué pasa, es un sistema corrupto, basado en la corrupción y la mentira. Luego hay otros muchos parásitos. Están los sindicatos, que viven también del contribuyente. Están los cineastas, que viven también del contribuyente. Están los tiranos del tercer mundo, que viven también del contribuyente. Y aquí todos los ricos viven del contribuyente, y el contribuyente somos nosotros. Entonces van depredando una base de cotizantes, de gente que hace cosas reales, que produce cosas reales, de las clases medias. Pero si va disminuyendo, como ha entrado ya en crisis el sistema, disminuye la base de cotizantes, y van pasando algunos a depender todavía más del Estado, a contar pequeños PERs. Entonces, la presión fiscal irá siendo cada vez más fuerte sobre esta base de cotizantes. Cada vez más fuerte. Y esto es una cosa común, se viene todo abajo. No se pagará a los funcionarios, no se pagará a los parados, no se pagará a los jubilados. Esa es la situación, coño. Y es que es obvia, es que hay que mirar a la calle. Entonces, no se podrá competir, no podremos competir. No estarán abiertos los hospitales, no estarán abiertos los centros educativos. Porque ahora es cuando empieza la crisis.
Ahora es cuando empieza la crisis, cuando pasan las facturas. Porque endeudarse lo sabe hacer el tonto del pueblo. Y el tonto del pueblo es Zapatero. Pero el problema es que nosotros somos gilipollas. A veces ni para nuestros nietos. Viene el próximo año. Porque hay que pagar los intereses de la deuda. Porque si uno tiene 10.000 euros y debe 200.000 euros, y la que pasa hasta que le llegaron los 200.000 euros. Y eso es lo que le sucede al Estado español. El Estado español está en quiebra. Y las quiebras empresariales se producen en un momento y terminan plasmándose más adelante. Pero ¿cómo decís que no va a haber hambre? Que le van a dar 400.000 euros. Es que sois del PP. Sois tan idiotas que sois del PP. ¿En qué creéis que están comprando votos? Están llegando a fin de mes. Los Paquín, los Zapateros, los Pérez, todos los que vienen del cuento. Esta es la situación actual ya. Este es el Titanic que hay que soltar lastre. Cuando venía para acá, mira, llamado. Claro que me cabrío inmitirlo. Porque cuando se lleva a la gente al desastre hay que saber indignarse. Este es un pueblo ya de cobardes. Es un país de gilipollas. Tiene a Zapatero de presidente. Eso es obvio. Por supuesto. Y tiene un sistema en el que la gente vota cada una lista cerrada lo que le ponen. Y lo vota. Y lo vota. Y no ha hecho nada para impedirlo. Quizá no pueda mucho. Pero ahora ha llegado el momento de intentarlo.